Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto aquí en Decisiones Vitales. Esta es la seña que vamos a compartir en Decisiones Vitales. Estamos muy contentos con un programa nuevo, con un programa diferente donde nosotros también vamos a aprender mucho. Y el programa tiene que ver con discapacidad e inclusión. Es tan necesario, tan importante hablar de este tema que seguramente vamos a requerir muchos programas en ello. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Queremos mucha paciencia por parte de todos los que nos ven y nos escuchan, porque, por supuesto, va a haber una necesidad de interpretación de lengua de señas mexicanas. Y para ello, pues tenemos a una especialista, pero a veces vamos a estar como ciertos silencios para que esto se pueda en tiempo traducir exactamente. Y pues le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, hola Alex, hola Ili. Muy bien, gracias, muy contenta por este programa. Pues yo a ellos ya los conozco desde hace mucho tiempo y pues la verdad es que estoy muy contenta de que estén hoy aquí. Pues yo hice mi tarea, he aprendido 2, 3 señas. Obviamente yo quisiera que nos compartieran y aprendiéramos más. Tú ya sabes. Entonces aquí yo soy el que va a aprender más. Perfectísimo. Pero qué buen tema, ¿no? Fíjate que nunca lo habíamos tocado así tan bonito y de fondo con dos especialistas. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy interesante porque la verdad es que, como dices, es un tema que nunca habíamos tocado y pues ahora que tenemos a estos dos invitados tan especiales, pues creo que va a ser un gran programa. Claro que sí, y que la gente nos siga, nos ponga clic a la campanita, que esté con nosotros, que nos pregunte, que nos comparte experiencias. ¿Cuáles serían los medios indicados, Mariale? Sí, claro, nos encontramos en Twitter como @DegesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como Deges Radio. Y acuérdense que todos los martes a la 1 de la tarde, ahí pueden ver todos nuestros programas para que se suscriban, le den clic a la campanita, al igual que estamos en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Qué maravilla, pues hay que nos sigan con muchísimo gusto todos los martes a la 1 de la tarde, y como este programa que seguramente va a estar muy padre para todos ustedes, vamos a tener muchos más temas a lo largo del año, y el día de hoy le damos la bienvenida a Alejandro Gallardo, director de Alas de las Artes. Hola, muchas gracias. Gracias a los dos por la invitación. Alejandro, muchas gracias por invitarme. De igual manera, Mariale, muchísimas gracias. Gracias por tomarnos en cuenta. Y bueno, hace ya 7 añotes, creo, Mariale, que te conozco ya. Llevamos Tanto es muchísimo. Es muchísimo. Pero pues yo me veo igual de joven, ¿cierto? Sí. Sí. Así es que sí. Sí, así es, sí. Muy bien. Pues bueno, mi compañera es mi intérprete, es mi socia también, es subdirectora de Alas y es quien nos va a estar ayudando con la interpretación hoy. Y bueno, estoy muy contenta que me hayan invitado hoy para tomar el tema de la discapacidad, justo para que los oyentes puedan conocer de este tema. A nivel nacional, los medios poco a poco ya están mostrando más de la discapacidad, de entenderla. Gracias a Ale, por ejemplo, en este momento a Mariale, que están viendo cómo impulsar este tema con los oyentes también. Se requiere generar estos lazos para que la discapacidad pues tome un rumbo mucho más independiente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Alex, y yo quisiera presentarte inicialmente. Ahorita presentaremos con muchísimo gusto a Elizabeth, pero que la gente sepa
que Alex Gallardo tomó cursos en la Academia Cinematográfica de los Estados Unidos de América, que participó como ponente y espectador del evento del 2010, World Deaf Cinema Actual, Festival Mundial de Cine Sordo en el 2010, organizado por la Universidad de Gallaudet de la ciudad de Washington, D.C., y también el taller de actuación con Sebastián Ligarde, técnica Meissner, con igualmente Sebastián Ligarde en la Ciudad de México, taller de actuación y dirección de actores para cine Luis Mandoki en la Ciudad de México. También Alex organizó el primer taller y festival del cine sordo en el 2012 en la ciudad de Guanajuato, México. Fue nominado y ganador de dicha nominación con la película El sueño impactante. Hay que verla, Mariale. Por Toronto International Deaf Film and Arts Festival, Festival Internacional de Cine y Arte Sordo, en la ciudad de Toronto, Canadá. Profesor de cinematografía para niños sordos en el 2013 y 2014, profesor de actuación de lenguaje, lengua de señas mexicana, canto y participó en el 2013 y para el 2016 fundó Ala de las Artes, Escuela de las Artes y Empoderamiento, y se consolidó como director de la misma. Dirigió, escribió y produjo un corto llamado No hay límites, con temática de inclusión y discapacidad auditiva. Fue invitado en el 2017 a Los Ángeles con dos propósitos. Uno, mostrar su corto No hay límites y dar una charla sobre el origen de las alas de las artes. Ya en el 2018, parte en Gauget recibió la invitación a exponer toda la escuela de su corto No hay límites, así como a dar una cátedra sobre su experiencia y labor dentro de Alas de las Artes. Y también en el 2018 de las Artes inicia a generar proyectos de la mano en el Palacio de las Bellas Artes, en donde generó hasta este momento proyectos, traducciones, conferencias e interpretaciones. ¡Qué movido, Alex! Y déjame decirte, Alejandro, que yo participé en el cortometraje de No hay límites. Sí, sí, es cierto, ya recuerdo. Híjoles, nos pasan el link para poderlo ver, ¿no? Sí, eso es que perfecto. Y bueno, pues... Que con eso, con la explicación que diste, ya acabamos la entrevista. Ya ¿verdad? Es que tiene un currículum largo, pero así costó trabajo hacerlo, por eso prefiero compartirlo. Y bueno, Elizabeth, no te quedas atrás. Yo quiero que la gente sepa que Elizabeth Medina nos cuenta un poco de su formación profesional. Ha sido técnico de recreación por parte del CCH Naucalpan, supongo, certificado en lectura y escritura braille por la UNAM. Fue parte de los grupos 39 y 24 y 8 de la Asociación de Scouts de México. Laboró en Campamento Esperanza como consejera por periodo de 5 años. Comenzó sus estudios de lengua de señas desde el 2013. Estudió pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México con preespecialidad social. Tomó uno de los cursos más importantes de inclusión en su formación y participó en el mismo como delegada en el Encuentro Internacional por la Unidad de los Educadores. Organizó el Ministerio de la República de Cuba en La Habana, Cuba. Se desempeñó como profesora de educación especial a nivel primaria del 2014 al 2015. Para el año 2016 fundó junto con Alex Gallardo uno de los proyectos más importantes que ha tenido en su vida, Alas de Artes, desempeñándose como subdirectora, llevando a cabo la logística general de la misma, gestión de enseñanza, desarrollo y enfoque, por mencionar algunos. Ha sido intérprete independiente de lengua de señas mexicanas, cantante en lengua de señas desde el 2016 hasta el día de hoy y profesora en varios espacios, entre los que destacan Unitec Atizapán, Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y USAER número 29. Ha tomado cursos de primeros auxilios básicos impartidos por la UNAM, Vidacem y Cruz Roja, despertando interés, de manera que actualmente es estudiante técnico de urgencias médicas a nivel básico, paramédico, por Vidacem.
está a cargo, junto con Alex Gallardo, de los proyectos, traducciones e interpretaciones que Alas de las Artes, junto con el Palacio de Bellas Artes, generen. Su formación sigue constantemente en renovación, esperando con ello llevar a las de artes su mejor versión posible. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Qué gusto, la verdad. Y yo de una vez les comprometo, antes de que nos vayamos, que compartan, porque estuve investigando y dan cursos. Ya tienen a su primer alumno, que queremos aprender la lengua de señas mexicanas. Bienvenido por acá. Excelente. Y empezaremos preguntando cómo nace, Alex, esta interesante, creativa y, creo yo, innovadora Alas de las Artes. Pues bueno, Alas de las Artes, antes de ser Alas de las Artes, mi pasión, como lo vimos en mi currículum, ha sido la cinematografía, la enseñanza, por ejemplo, la cuestión de la docencia, enseñanza de cinematografía para niños, lengua de señas. Sin embargo, me encanta la cinematografía y el canto, por ejemplo, la actuación me gusta mucho. Entonces, al momento de enseñar, yo trabajaba como cineasta, pero descubrí que aquí en México pues tenemos un montón de barreras, un montón de cosas que nos faltan, ¿cierto? Y muchas personas oyentes no conocen la comunidad o la discapacidad en su amplio espectro, ¿no? Entonces, lo que quería hacer yo es empezar a mostrar que se reconociera la discapacidad y bueno, al empezar a enseñar canto, por ejemplo, justo ahí conocí a Mariale, de hecho, tenía ciertos participantes, empecé a enseñar canto y después, bueno, me salí de ahí, tomé otro camino y entonces algunos alumnos querían seguir aprendiendo conmigo, canto y más cursos, ¿no? Y entonces me puse a pensar junto con Eli, justo platicábamos y decíamos que aquí en México pues falta una escuela adecuada, ¿no? Para la enseñanza de la lengua de señas, realmente formada, ¿no? Para que se pueda mostrar la expresión artística a partir de las manos, ¿no? Sí hay algunos lugares, sin embargo, hay ciertos detalles con los que no concordábamos y deseábamos que pues México tuviera una formación adecuada, ¿no? Y entonces decidimos unir corazones, poner la atención a ello y decidir hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues necesitábamos como cierto puente para comunicación, que es lo que estamos formando. Por ejemplo, tenemos dos tierras, ¿no? Tenemos un río que lo atraviesa, uno quiere ir del otro lado para compartir, y necesitamos un puente para poder compartir adecuadamente, ¿no? Para ir de un lado al otro. Y entonces ese es nuestro trabajo, generar ese puente para que se comparte información de un lado al otro. Así empezó Alas, empezó muy chiquita, empezamos con una renta de un espacio de unos compañeros que se llaman Señiverbo y Manic. Empezamos con otra colaboración con Manic, que nos dijeron, nos apoyaban con un lugar en renta. Entonces empezamos, me parece que 6 meses así, después ya nos movimos a Bellas Artes, estábamos justo enfrente del Palacio de Bellas Artes, y de ahí, bueno, empezamos a crecer. Empezamos a crecer muy rápido, la verdad. ¿Y por qué muy rápido? Pues porque creo que justo la propuesta que dábamos era diferente, era necesaria ya para empezar a entender a la comunidad sorda, para acercarnos a él y a la comunidad sorda y para volvernos más fuertes junto con ellos, ¿no? Entonces, creo que es eso. No soy presumido, pero es muy buen proyecto el que traemos. Está bien presumir cuando se tiene un proyecto con, creo yo, tanta posibilidad de desarrollo, de crecimiento tan necesario, pero sobre todo tan importante en el sentido de que es el arte por el camino, el medio que se lleva al crecimiento, al desarrollo y a la superación. El nombre de Alas de Arte dice mucho. ¿Cómo se les ocurrió? Pues mi mamá siempre me decía cuando iniciaba, me decía, cuando puedas, vete a volar, ¿no? A mí me daba miedo el contexto de los oyentes, por ejemplo, ¿no? La verdad es que es una historia larguísima
de cómo yo me puedo integrar con los oyentes, pero él siempre me decía, vete a volar, ¿no? Y esa palabra la tuve siempre conmigo. Y entonces empecé a amar muchísimo el arte, ¿no? Me gustaba demasiado. Y junté como la palabra volar, se me hacía como una idea interesante, y después le dije como que qué opinaba. La primera idea fue árbol del arte. ¿Por qué? Bueno, porque yo lo planteaba con las raíces, que para nosotros era súper importante, ¿no? El desarrollo de un árbol por medio del agua que absorbe la raíz, pero bueno, yo pensaba que un árbol es muy estático y entonces no se podía mover mucho, ¿no? Y entonces le dije, me acordé ahí de lo que me decía mi mamá, de volar, y entonces pues fui hilando, ¿no? A partir de ahí pensé que justo lo que se aprende se puede mostrar, ¿no? Y otra persona lo puede recibir, y entonces se va dando como un compartir de conocimientos bastante importante. Espérenme tantito. Trabajamos mucho el empoderamiento, que nos gusta mucho dentro de ALAS y creo que es sumamente importante. Nosotros pensamos que con las señas ya podemos platicar o compartir con la comunidad sorda. No, es un proceso muy complicado, tiene mucha teoría, tiene mucha cultura, tiene muchas costumbres dentro de la comunidad sorda con las que estamos lidiando, ¿no? Entonces, dentro de ALAS hacemos actividades, hacemos diferentes actividades como Expo Conocimiento, en donde las profesiones de nuestros alumnos se muestran a través de la lengua de señas para que se genere una relación entre oyentes y sordos y en un futuro se pueda sustentar, digámoslo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, una persona que es médico quiere aprender señas para después dar una consulta, ¿no? Sin embargo, llega a pesar mucho la cuestión de los nervios, del que no conozco a la persona, no sé si cómo explicar las medicinas, no sé, y entonces se pierde el conocimiento de las señas por una cuestión de no conocer adecuadamente a la comunidad sorda, ¿no? Entonces, por eso que hilamos muchísimo la comunidad oyente con los sordos, y ese puente, digamos, es el que nos toca a nosotros. ¿Quiénes integran todo su equipo? Bueno, yo soy el director de Alas de las Artes, soy profesor de nivel avanzado, también de canto, otorgo cursos de canto. Hoy en la mañana iniciamos con un curso de canto bastante padre. Y bueno, después tenemos a Eli, ella es subdirectora de Alas de las Artes, es la profesora de nivel básico, y ella otorga cursos de salud para doctores, dentistas, psicólogos, para todas las personas del área de salud específicamente. Después tenemos a Antonio. Él se encarga de las relaciones exteriores de Alas de las Artes, es el profesor nivel básico. Tenemos después a Ana, ella es consejera de Alas de las Artes, es quien genera comunicación con alumnos, inscripciones y trámites en general. Tenemos a Giovanna, que es nuestra profesora de nivel intermedio. Ella es una persona sorda. Tenemos a Sergio. Sergio es profesor de nivel intermedio, es una persona sorda también. Tenemos a Karen. Karen es profesora de lengua de señas para niños oyentes. Y entonces, bueno, ese tema también es de suma importancia para nosotros. Después lo explico un poquito, pero es muy importante también para nosotros. Eli, tenemos a Elizabeth Domínguez. Eli, esta es su seña, y ella igual otorga curso a nivel básico. Por ejemplo, ella va a otorgar cursos próximamente los domingos. Y creo que son todos, ¿sí? Por ahora son todos. A mí me gustaría agregar algo. Primero lo enseño, ¿vale?
Entonces, les decía rapidito que lo padre de Alas de las no es únicamente que tengamos a diferentes personas que fuimos agregando y ya está, sino que cada uno con la diferente profesión que tiene, creo que integra adecuadamente a las de las artes. Les decía hace un momento que Alex con la cuestión de cinematografía, de actuación, de esta unión que se tiene con Gallaudet, es muy importante el Alex, por ejemplo, como elemento para las de las artes. Lo mío, por ejemplo, desde la pedagogía, desde la cuestión de salud, lo integra bastante bien. Antonio, por ejemplo, que es nuestro profesor, es biólogo y sabe náhuatl, por ejemplo. Entonces también puede acercar el náhuatl muy bien a las personas sordas. Tenemos a Anita, que es administradora. Tenemos a Giovanna, que es de terapia de lenguaje, ¿no? Y entonces nos ayuda un montón con esa parte. Tenemos a Sergio, que ahorita hacíamos un chiste con Ale y le decía que él es chef, y a lo mejor puede que no tenga nada que ver, pero Sergio ha viajado mucho por el mundo y sabe lengua de señas de otros países, por ejemplo. Entonces, eso le agrega un montón de experiencia a Sergio y es un elemento importantísimo. Tenemos a Karen, por ejemplo, en este momento que se especializa en niños, en la cuestión infantil, y tenemos a Eli, que en este momento es psicóloga y ya ha dado muchísima terapia para personas sordas. Entonces, creo que si juntamos a todas las personas que en este momento participan con nosotros, tenemos un equipo sin igual en la Ciudad de México. Wow, pues qué impresión, hay que conocerlos. Vamos a pedir conocer ya el lugar, sus instalaciones, a todo su equipo. Y yo preguntaría, Alex, la gente que nace sorda o que por alguna enfermedad o condición pierde la audición, ¿requiere un apoyo psicológico, un apoyo emocional? Sí, claro. Es muy importante porque muchos papás y mamás sordos, bueno, de personas, espérame, papás o mamás de hijos sordos, perdón. Entonces, papá o mamá de niños sordos, cuando descubren que su niño no tiene audición, por ejemplo, a veces se generan un montón de peleas, no se genera una no aceptación a su niño, ¿no? Se genera como un desconocimiento hacia su hijo, de yo no lo quería así, no lo quiero, ¿no? Entonces la cuestión psicológica es vital en ese momento para conocer tanto la teoría de sordos, lengua de señas, terapia de lenguaje, para que se pueda dar una información integral a la persona y a la familia que está alrededor, ¿no? De esa manera se genera aceptación y, bueno, el niño va a tener que aprender lengua de señas, por ejemplo, para que después se comunique adecuadamente con su familia, con su entorno. Si la familia está deprimida, triste o no acepta, se generan un montón de barreras. Viene el suicidio también, por ejemplo. Entonces ahí la psicología entra de manera importantísima. Por eso es tan importante, Elizabeth Alejandro, la siguiente pregunta. ¿La lengua de señas mexicana realmente logra una mayor comprensión, integración, vínculo con, escucho yo, ustedes dicen oyentes y personas sordas, ¿se genera el puente? Pues sí lo genera, claro, o sea, ahí está el puente. Sin embargo, ¿solo con la lengua de señas se logra? ¿Ese es el puente completo? No, se requiere conocer un montón de cosas más. Por ejemplo, en los que estudian inglés, ¿no? Después si van a vivir a Estados Unidos. Ya sabemos, con que yo sepa inglés, ya sé cómo vivir con ellos, pues no. Hablamos de educación, de organización, de horarios de comida, de un montón de cosas de las cuales no sabemos, pero sé inglés, ¿no? Y pues no es muy diferente entender la cultura, la teoría. Lo mismo pasa con las personas oyentes que aprenden lengua de señas, necesitan entender diferentes tipos de personas sordas, cultura, y entonces a partir de ellos se genera un puente, sí. Híjoles, ahora sí me dejaron impactado, realmente es cierto, nunca lo había yo reflexionado. Oye, ayúdame, Mariale, porque realmente sí es como, no es lo mismo saber medio inglés, pollito chicken, casa, house, a realmente la idiosincrasia, cultura,
y todo, viviendo ya en un país como tal, ¿no? Tú te medio ingresaste, ¿también te ayudó esta parte, Mariale? Este, sí, la realidad es que sí es muy diferente ya ingresar como tal a la cultura, ¿no? Conocer personas sordas, estar en comunicación con ellos, a solo aprender la lengua de señas, porque aparte, eh, digamos que cada uno tiene diferentes modismos a veces de cómo habla la lengua de señas, así como tenemos diferentes acentos, ellos también hablan diferente. Entonces a veces hasta te acostumbras a una sola persona, Sí. cómo seña esa persona, y cuando ves a otra dices, ay, se te movió porque seña diferente, ¿no? Entonces, sí, la verdad es toda una cultura y es muy interesante, pero sí, sí hay que adentrarse y es una lengua que se tiene que estar practicando constantemente. Bueno, como Ay, cualquier idioma. por supuesto. Y la siguiente pregunta, Alex, es, ¿qué es lo más difícil que atraviesa una persona con discapacidad? Pues, por ejemplo, de chiquito yo pensaba que lo más difícil, por ejemplo, que la discapacidad más difícil era la auditiva, ¿no? Después crecí y dije, no, es la ceguera, y después dije, no, es la motriz, y entonces me confundía mucho, ¿no? Claro, tiene que ver con la familia directamente, con papá y mamá, con el esfuerzo que se genera desde la raíz para entonces ayudarles a comprender. Por ejemplo, claro, la cuestión psicológica ayuda muchísimo. Sin embargo, hay papás que no ponen atención a sus hijos y entonces se generan barreras tremendamente enormes, ¿no? ¿En cuál discapacidad? En la que sea, ¿no? Sin embargo, la familia ahí cumple un papel muy importante. Una vez escuché a un maestro, un psicoanalista muy, muy sabio, que decía que la mayor discapacidad era la ignorancia. ¿Cómo ven? Sí, totalmente cierto. Y lo digo en señas primero. Le comentaba a Ale que creo que es un punto muy importante porque muchas personas quieren generar, o sea, si hablamos de discapacidad y discriminación, todos decimos, no me gusta y no la apoyo y no contribuyo a ella, ¿no? Sin embargo, tampoco la conocemos, ¿no? Y entonces hay muchísimas personas que de buen corazón quieren ayudar a la discapacidad, ¿no? Sin embargo, se genera, pues al contrario, ¿no? Le decía Ale que un punto importante es como políticos que vemos en todas partes en donde generan bonos o generan dinero para un proyecto hacia la discapacidad que no esté bien investigado, por ejemplo. Entonces, en lugar de generar un beneficio a la comunidad de la discapacidad, pues se genera todo lo contrario, un daño, un retroceso, y entonces vamos a ciegas por el mundo queriendo ayudar, ¿no? Cuando veo a una persona que quiere suicidarse, por ejemplo, lo entiendo, a mí me ha pasado, ¿no? Sin embargo, la cuestión ahí vamos, de la raíz de papá y mamá que se han preocupado por darme todas las herramientas posibles, es importante, ¿no? Es importante que papá y mamá apoyen a su niño sordo, aunque son oyentes, pero pues así, ojalá de esa manera la tasa de suicidios con personas con discapacidad pues bajaría en un gran número. Y yo quisiera agregar que justo hablando esto de los papás, hay muchos papás que tienen hijos sordos que no aprenden lengua de señas. Creo que es muy importante, ¿no? Esto que dice Alex, porque eso es una gran base para que se puedan comunicar con sus hijos y sus hijos pues crezcan seguros y queriendo tener metas. Totalmente. Muy cierto. Yo conozco justo algunos niños que van a escuela, ¿no? Para personas sordas, donde yo les he enseñado cinematografía y los niños están tristes o enojados, porque bueno, el problema con la familia es que, pues sabemos, ¿no? O sea, el problema es la comunicación directamente, ¿no? Y entonces el niño puede temprano entrar a drogas, salirse con personas mucho más
libres que les van dando ejemplos muy complicados, ¿no? Entonces el problema de la comunicación es muy importante. Yo agrego algo rapidito. Sí. Justo lo que le comentaba es que mucho del problema que tenemos actualmente es que justo cuando papá y mamá tienen un hijo sordo, ¿qué sucede? Y no me dejará mentir Mariale, ¿quién se va a aprender señas? El niño, ¿no? Porque él es quien lo necesita y porque pues él tiene el problema que se comunique conmigo, ¿no? Sin embargo, cuando reducimos a eso la situación, ¿qué pasa? Es que en casa el papá y la mamá se comunican con el niño diciéndole comer, dormir, no hagas eso y ya está, ¿no? Y le decía justo hace un momento a Ale que el problema radica en donde incluso papás, mamás, oyentes, con hijos oyentes, me refiero a sin discapacidad, hay veces en que están imposibilitados emocionalmente para explicar un concepto básico como el amor, la responsabilidad, conceptos tan básicos como esos. Y bueno, muy seguramente a lo mejor la persona oyente sin discapacidad decide tomar por medios propios un mal camino, ¿no? Las drogas o malas compañías. Sin embargo, si nos vamos con la comunidad sorda, pues entonces es 20 veces peor, ¿no? Porque si ni siquiera te comunicas adecuadamente, ya ni siquiera llegamos a términos de sentimientos, de cómo estás, de, a ver, ven acá, estás bien, ¿no? Cosas de ese tipo, pues los caminos son obvios y son mucho más fáciles. Me voy con el de allá que se ríe conmigo y me da droga nada más, así ya está. O pues no hago nada en mi vida y crezco y llego a los 40 años dependiendo de papá y mamá, ¿no? Porque nunca se me dio esa libertad para hacer algo por mi cuenta y creo que eso es terriblemente grave. Wow, fíjate que la primera persona que yo conocí con una discapacidad fue Gaby Brimer. Ella tenía parálisis cerebral y me sorprendía mucho que daba conferencias, escribía libros, escribió unos poemas maravillosos y tenía una fuerza y una vitalidad y una energía interna que ya la quisiera yo para un día domingo. A veces, y esa es la pregunta que deseo hacerle a Alex, hay que sacar fuerzas de adentro, es una fuerza con mucha energía para superar obstáculos. ¿Esta pregunta? Sí, claro, necesitamos esta energía completamente, ¿no? A mí antes me tenía cuestiones con tristeza, con decepción. Tenía, por ejemplo, un psicólogo que me explicaba y bueno, yo sentía como al fin esa energía renovada, ¿no? Y después me iba a hacer ejercicio y bueno, entendía que la comunicación me ayuda. Sin embargo, la energía, bueno, yo sentía que esa comunicación para mí funcionaba como un cargador, ¿no? O sea, si yo no sabía señas, ¿quién me explicaba, no? No había un cargador y entonces, ¿qué pasaba? Pues para abajo, ¿no? Eso es súper, súper importante, esta energía que necesitamos. ¿Agrego algo? Le decía a Ale que creo que en el mundo en el que estamos en este momento, Ale, Mariale, es
sumamente complicado, ¿no? Y por las situaciones actuales que tenemos, veamos a donde veamos, estamos en el hoyo, ¿no? O sea, cuestión política, social, económica, pues podemos estar terriblemente, digamos que, pues, no sé, enterrados en un hoyo, ¿no? Si lo vemos hacia donde lo veamos, pero creo que lo uno con una pregunta que nos hacías hace ratito, Ale, la cuestión del arte es uno de los hilos de donde nos podemos agarrar, ¿no? De los cuales decidimos agarrarnos y no soltarnos, y ese arte nos puede dar la inspiración adecuada para continuar, tan fácil como eso, ¿no? Entonces, es por ello pues la importancia de hilar arte con lengua de señas, o que el arte se haga accesible para todos, ¿no? Porque puede ser ese hilito que me sigue sosteniendo, ¿no? Y debe ser, creo yo, un derecho para absolutamente todos. Y yo tengo Y una una duda. pregunta, pero adelante, Mariale. Ahorita hablando de todo esto de que pasa en el mundo, hablando del COVID, justamente, ¿qué tan complicado se vuelve con el asunto de los cubrebocas? Porque muchos sordos leen los labios, ¿no? Entonces, ¿cómo, sí me Buena gustaría, no pregunta. sé, Alex, cómo le has hecho tú qué has visto? Pues mejor nos quedamos en casa y ya, con eso se resuelve. No, pues sí, la verdad ha sido un tema la cuestión de los cubrebocas. Algunos movimientos con los ojos, microexpresiones se generan y te ayudan. Sin embargo, no sé, por ejemplo, yo salgo con mi perro a pasear y vienen las personas y ven al perro y lo acarician, ¿no? Y me voltean a ver y yo no sé si me está hablando, no sé el cómo se llama, o es hembra o macho, no sé, solo veo que me sonríe, pero pues yo no sé qué hacer, ¿no? O sea, imagínate si él solo me está sonriendo y yo le digo, ay. Ya, perdón. Ok. Que no sabes si él te preguntó, si solo te sonrió y tú le dijiste que eres sordo, ¿no? Ajá. Y entonces el otro estará como, no, pues a mí ni me interesaba, ¿no? O sea, yo ni te pregunté nada. Ay, ¿se trabó, Ale? Ya. Entonces, son cuestiones que de repente nos complican, ¿no? El avisar que no importa, no necesito avisar que soy sordo porque él solo me está sonriendo, ¿no? Y entonces hay veces en las que funciona que con celular se graba la voz y entonces le pongo el celular y ya me dice qué es. El problema es la memoria, que tengo que borrar al llegar a casa, muchísimos audios, pero bueno, es secundaria. Pero sí, Mariale, también hay muchos cubrebocas que se supone que ya son transparentes, pero pues ahí hablamos de eficacia, de si sí sirven, de si no sirven, bueno, complicadito. ¿Ale? Y otra pregunta personal que quería yo hacerle a Alejandro, ¿cómo le hace para conquistar, para el ligue con los oyentes? ¿Así? Ándale, más. Body language, decimos. Alex es todo un ligador. Pues es que de veras sí hay que desarrollar todo el talento y pues no sé, recursos, todo lo posible para ligar, ¿no? Pues más fácil para el coqueteo es, por ejemplo, en donde se baila o en donde hay ruidos muy fuertes, me funciona increíble porque como ni le escucho ni puedo hablar ahí por ruidos, pues mejor nos enamoramos con movimiento y ya está. Perfecto. Y bueno, pues ahora sí, Mariale, cuéntanos qué sugerencias nos puedes compartir. Pues sí, mira, bueno, justo tú estabas tocando el tema de Helen Keller, ¿no? Y hay una película de Helen Keller, y aparte pues hay que agregar que Helen Keller era sorda y ciega, ¿no? Algo que es mucho más complejo porque es por medio del contacto de las manos.
Entonces, bueno, esta película es muy interesante. Hay un libro que se llama Veo una voz, de Oliver Sacks. También muy buen libro para si se quieren adentrar al mundo de los sordos y de la cultura, léanse ese libro. Y hay una psicoanalista que se llama Martha Shorn, que se dedicó, justamente ella es de Argentina, y se dedicó a hacer muchas investigaciones con la comunidad sorda y tiene varios libros. De estos quisiera destacar el de la capacidad en la discapacidad y el niño y adolescente sordo. Entonces también, si están metidos en este rollo del psicoanálisis y quieren trabajar con comunidad sorda, muy buenas opciones. Y de películas está la de la familia Bellier, que es una chica oyente en una familia de sordos. Ya, no la he visto. Bastante interesante. Y ella quiere cantar y entonces está buscando la aprobación de sus padres porque pues ellos son oyentes. No, perdón, son sordos, y entonces ella quiere cantar porque es la oyente. Ajá, y bueno, de eso se trata, muy buena, muy bonita. También tenemos una serie que se llama Cambiadas al Nacer. Ahí sí, o sea, pueden ver muchísimo de la cultura sorda. Claro, es de Estados Unidos esta serie, y las señas cambian. Hay que también decir eso, ¿no? Porque hay muchos que creen que la lengua de señas es internacional y cambia. Pero bueno, es una historia muy padre, muy bonita y que te adentra al mundo de los sordos. Y también hay otra película que se llama Una voz silenciosa. Es un anime japonés. Y es una chica sorda que llega a una escuela de oyentes y la molestan. Entonces hay muchos temas que se tratan ahí. Se trata el tema del suicidio, de la depresión, del bullying. Entonces es una opción bastante interesante. Esas son mis recomendaciones. Muchas y muy interesantes. Hay que ponerse a leer y las películas me parecen atractivas, hay que verlas. ¿Y cuáles son tus redes para que la gente pueda seguirte y ahí mismo identificar lo que hoy les recomiendas? Sí, claro. Estoy en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram, y en Twitter como @mari_ale_1. Ahí me encuentran. Y una pregunta que no te había hecho, Mariale. ¿Qué tiempo te llevó a aprender en la lengua de señas mexicanas? Pues mira, yo empecé en el 2013, en otra escuela, pues antes de conocer a Alex. Ahí me quedé como a un nivel intermedio 2, me parece que era el que mencionaban. Y después de eso, me agradó más la idea de seguir en el canto, en lengua de señas, y ahí fue cuando conocí a Alex. Pero ¿cuánto tiempo? Pues es que depende, o sea, realmente como tal los cursos pues van como por semestre, ¿no? Entonces te puedes tardar, no sé, un año ya eres más o menos intermedio, a los 2 años ya podría ser más avanzado, pero tienes que practicar mucho y si quieres ser intérprete pues se necesitan muchísimas otras cosas. O sea, una cosa es a lo mejor aprenderlo y otra cosa es a qué sobre la lengua de señas te quieres dedicar, ¿no? El ser intérprete es otro mundo. Entonces sí es muy subjetivo. Es que voy entendiéndote, Mariale, que hay niveles. O sea, ¿qué tan profesional quieres llegar a tener o adquirir la lengua de señas mexicana, no? Sí, casi siempre se empieza pues el nivel básico, ¿no? Intermedio y avanzado. Y ya si eres intérprete, pues necesitas más especialización. Claro. Ya digo, con nivel avanzado, pues ya puedes llevar una comunicación con personas sordas. Muchas gracias, Mariale. Pues ahí están las recomendaciones, el link y bueno, la experiencia misma de Mariale para el aprendizaje de la lengua de señas mexicana. Y para ir concluyendo, yo les preguntaría a Elizabeth, Alex, ¿qué recomendaciones o sugerencias para tener mayor conciencia de las capacidades diferentes y cómo ser más incluyentes? Pues bueno, mi consejo creo que es muy importante para los oyentes. Pues sí, no importa que sea muy poquito, pero aprendan señas, o para las personas con discapacidad visual, algo de braille para la cuestión motriz, no sé, entender sus necesidades, ¿no?
por ejemplo, para las, ¿cómo se llama? Para las, ¿cómo se llaman? Las rampas, para las rampas, ajá, para las rampas en cuestión motriz. Bueno, ¿cuál es, cuántos metros, ¿no? ¿Qué prolongación requieren para que sea adecuado? ¿Qué tipo de carro se requiere para personas con discapacidad? No sé, entender un poquito, ¿no? Enterarnos un poquito. Y entonces, bueno, quizá les gusta, bueno, pueden avanzar un poquito más con esa información, ¿no? Pero entender de la discapacidad, de su vida, para que se genere una buena vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con el COVID, pues hay muchas discapacidades, por ejemplo, con nosotros, que a lo mejor si no se puede con señas, bueno, se puede escrito y podemos con mímica, ¿no? Pero sin embargo, si vemos que alguien tiene cubrebocas y no podemos leerle los labios, por ejemplo, se nos complica demasiado, ¿no? Entonces, bueno, entre más se puedan generar esfuerzos será lo mejor. Siempre las personas oyentes o las personas que no tienen discapacidad dicen, sí se puede, ¿no? Tú avánzale, pero pues no es una palabra mágica, ¿no? Entonces es cuestión de que, pues, de que logren sus sueños a partir del apoyo que se genere entre todos, ¿no? Eso es muy importante. Mi consejo, lo digo en señas. Híjole, sí, consejos. Mucho, ya entendimos. Acabamos mañana, pero sí, en señas lo digo. Justo le comentaba Ale que creo que uno de los, pues no sé si es consejo, pero algo que puedo decir es que pues intentemos ponernos en el otro lado de la moneda, ¿no? Entendiendo a la otra persona. Y a veces se dice como súper fácil, como ponte en tus zapatos y ya está, ¿no? O sea, ello implica un montón de responsabilidad, ello implica de repente que el lugar del otro te mueva, ¿no? Te duela un poquito. Le da un ejemplo a Ale que de repente, no sé, vemos en un examen, ¿no? Que alguien está llorando porque reprobó. Y desde nuestro lugar decimos, bueno, pues lo vuelves a hacer y ya no pasa nada, ¿no? Pero a lo mejor la familia estuvo juntando para que se hiciera ese curso, para que se lograra, y entonces no sabemos toda la cuestión que traemos detrás o las historias de vida que traemos, ¿no? Entonces, siempre pues irnos sin juzgar, intentando realmente, aunque nos cueste un poco, ponernos en los zapatos del otro, y creo que eso nos lleva a no irnos con la idea de estar ayudando a todo el mundo, ¿no? Yo siempre se lo digo a mis alumnos, en ningún momento pensemos que vamos a ayudar al otro porque nos estamos viendo desde un escaloncito, ¿no? En donde yo le puedo ayudar, entonces yo soy más que el otro, ¿no? Yo siempre veo esta cuestión de la ayuda como algo que ofreces en un primer momento, ¿no? Que ofreces, el otro decide si lo toma y también el otro te regresa y te dice, me ayudaste. Y entonces ahí puedes decir, ayudé, ¿no? Siempre andamos por el mundo diciendo, es que le ayudé, es que aprendo señas para ayudar al otro. Pues quién sabe si estás ayudando, ¿no? Porque a lo mejor, como lo decíamos hace ratito, a lo mejor estás dañando, ¿no? Con una visión como muy cerrada, muy ensimismada de lo que estás ofreciendo, y creo que eso es un peligro. Entonces, en primer momento, ponernos en los zapatos del otro, pero bien puestecitos, entendiendo adecuadamente al otro, y después ofreciendo lo que tenemos, ¿no? Ya si es de ayuda, pues ya, ello lo decidirá el otro. Claro que sí, y bueno, pues para ir concluyendo, 2 fechas importantes en donde deseo invitarlos para que colaboremos juntos. 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Yo quiero que integremos a la lengua de señas mexicana para que haya un puente, como bien lo dice Alex, con las personas oyentes. Y el 3 de diciembre, que
tengo entendido, es el Día Mundial de la Discapacidad. Por favor, compártanos. Claro, con gusto. Los cursos ahorita que están en puerta para que la gente se inscriba. Ya vamos a estar allí de alumnos muy puestos. Muy bien, qué bueno. Por acá estarás bienvenido. La fecha, por favor, para que se inscriban o el vínculo donde puedan tomar informes. Pues sí, ojalá ustedes, sabemos que algunos dicen como, bueno, es mucho tiempo el aprendizaje de lengua de señas, pero en julio tenemos cursos de verano en donde se genera en una semana, en los días de una semana, un entendimiento bastante importante sobre la lengua de señas y entonces a partir de ahí decidimos, sí es lo mío, me gusta y avanzamos con un nivel intermedio, ¿no? Toda la información la tienen en 2 lados, una en Facebook que se llama así, Alas de las Artes, y el punto número 2 es en www.adla.mx, adla.mx. En esos 2 espacios tienen toda la información. También en Facebook pueden ver todas nuestras actividades, todos nuestros videos, pueden tener un montón de información sobre nosotros. Entonces la invitación es para que nos vean por allá. Y tenemos videos de canto de Mariale en Facebook. Entonces, muy bien. Que nos pase el link para que podamos tener allí el vínculo y verla, escucharla y disfrutar. Muchas, muchas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros. Alex Gallardo, una admiración, cariño y mucho respeto por esa gran labor que están haciendo. Y para que nuestro productor nos pueda tomar una foto, si son tan amables, hacemos así, que vimos que ya es el símbolo de decisiones vitales. Muchas, muchas gracias. Cuídense mucho y nos seguiremos viendo. Hay muchas cosas que hacer en este campo. Agradecemos a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor, Guillermo Gómez, ingeniero de controles, Carmen Peinado, los teléfonos, Mariale Buenfil, apoyándonos siempre con esa actitud constructiva, positiva y muy alegre. Gracias, Mariale, gracias. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes a la 1 de la tarde. Yo soy Alejandro Águila y esto es Decisiones Vitales. Si estás trabajando desde casa, sé productivo, cumple con tus objetivos, apoya, sé responsable y quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.